Bienvenidos a este nuevo podcast. Hoy tengo una invitada que quiero con todo mi corazón y que invité de aposta porque es una mujer poderosamente sanadora. Ustedes me han escrito mucho, que están en procesos, que están necesitando un poco de luz y qué mejor que traer un profesional en traer luz a la oscuridad como mi adorada Rosy. Bienvenida a mi podcast. Ay, mi Dani, gracias a ti. Estoy aquí absolutamente emocionada, agradecida y con mucha ilusión de esta conversa. Sí, yo también, me encanta tenerte, me encanta que vengas a dar un poco de esa luz que eres. Y bueno, tú y yo nos conocimos mucho antes de Total. Dariela y sus ángeles. Vamos a contarles la historia. Y es que cuando yo estaba como en la universidad, ¿eso qué año era? Como Mm, unos... Hace más de 15 años, yo creo. ¿Será? No, ¿No? no, ¿10? porque tendría ¿12? 15. Ah, entonces digamos que Como 10, 10, 10. 10, Yo 12. estaba en Sí. la universidad y miren que yo tenía una beca en la universidad y yo la perdí por matemáticas. ¿En serio? Cuando, no sé por qué nos ponen a ver a los publicistas matemáticas, pero bueno, pierdo la beca y yo dije, no, ma, yo tengo que hacer algo, montemos una floristería. Y con mi mamá empezamos una floristería para yo pagarme la universidad y resulta que yo lo puse en un grupo de mujeres muy famoso que se llama Wiki Mujeres, mis productos, muy creativamente. Y Rosy era una de mis clientes. Entonces, ella era la cliente que yo más quería porque me hablaba con mucho amor, me quería mucho y yo le llevaba sus mercados orgánicos, sus flores. Es que, miren, yo vendía hasta pollo orgánico, Eso es cierto. Y los hasta pollo y huevos huevitos. orgánicos. Sí, y todo lo de Mm, los campesinos que traías de la finca, ¿te Todo era acuerdas? Ay, sí, 100%. mis hijos y yo lo esperábamos con mucha ilusión, tus Ay, tú lo mercaditos. amabas. Y Sí. además, una vez, mira, no sé si fue contigo, que a una de mis clientes me llama y me dice, Dani, me acaba de salir una rana en mi mercado. Y yo, ven lo orgánicos. O sea, era así de orgánico. Claro, y salían Sí. babositas divinas y todo también, es cierto. La rana no Sí, fui yo, pero babositas sí salían y uno las recibía con mucho sí. amor porque eran orgánicos, Era, entonces claramente. yo vendía de todo, entonces te Sí, llegaban tus flores. Y resulta que yo, ya con el tiempo, yo creo que Rosy tuvo algo, una cita conmigo o algo, y sí, fuiste tú, exacto. Rosy, una de las primeras personas que me dijo, no, Dani, tú tienes que hacer esto. Tú tienes que darle los mensajes a la gente. Y me impulsaste Cierto. muchísimo. O sea, cómo no traerte si haces tan parte de mi historia. No, Y pues has cómo sido no. divina siempre. O sea, No, yo te adoro y tú tienes un gran don de bondad y de, tú eres un ser de inmensa e infinita pureza y amor, mi Dani. Yo te ay, adoro yo también. te quiero mucho, Mm. mucho. Y bueno, traérselas porque ahí donde la ven, Rosy es sanadora total, eres psiquiatra. Cuéntanos qué haces para que la gente sepa y conozca un poco de ti. Pues qué bueno que lo digas desde así, porque imagínate que cuando yo digo que soy psiquiatra, de una asumen que uno solamente ve enfermedades mentales, A que los solamente loquitos. medica, exacto, Sí. que es súper serio, que es súper hosco, ¿no? Porque como que Sí, tenemos ese imaginario de lo intramural y de las películas, que es, los psiquiatras son terribles, ¿sí? sí. Y cuando yo estudié medicina, ¿no? Siempre dije, yo quiero ser obstetra. Eso era lo que más amaba yo cuando estudiaba Obstetra medicina, es traer bebés. traer bebés, sí. Ay, no me Quiero muero. ser obstetra, quiero ser obstetra, quiero ser obstetra. Y cuando terminé medicina para poder elegir, y no quería como no es dejar de estar en el hospital general y atender Te gente y apasiona. cuidar, y eso me apasiona poderosamente. Pero la vida y el inicio de la vida me parece una de las cosas, es un milagro, es un Ay, milagro. Y como sí. es un enigma, pues a mí eso me parecía que era lo más sublime que teníamos. Entonces por eso quería ser obstetra. Pero bueno, también pensé, y, ay, si algún día quiero tener hijos y eso y estar de turno todo el tiempo, como que sí, pero no. Y además porque uno tenía que estudiar ginecobstetricia y la ginecología no No me te mataba mata. mucho. Ok. Entonces, cuando pasé por psiquiatría, dije, no, esto no tiene que ser la psiquiatría. Y me apasionó mucho el tema de que el inicio de la vida está en el ser espiritual, emocional y puro que somos. O sea, era Ujú. como una obstetricia emocional. Sí. Y
pues pasó el tiempo, terminé medicina y hablé un día con un amigo mío que estaba terminando psiquiatría en la clínica Montserrat, que es con la Universidad del Bosque. Sí, Él se llama Rodrigo y Rodrigo me habló con tanta pasión de lo que estaba estudiando y aprendiendo y además me dijo que él quería hacer un programa en algún momento de su vida, él lo iba a lograr, de ser un psiquiatra y apoyar emocionalmente a las personas que estaban en una clínica, en un hospital general. Y yo dije, claro. ahí es donde yo quiero hacer eso, yo quiero estudiar psiquiatría porque yo quiero juntar la obstetricia y todo el apoyo, porque era un hoyo negro. Fíjate que la Claro. obstetricia es, o sea, cuando uno materna, no es solo maternando al hijo, sino uno se está maternando uno mismo y es uno de los momentos más sublimes y más desafiantes que uno tiene y nadie lo sostiene desde allí, Uy, ¿sí? sí. Entonces yo me formé como psiquiatra con toda la intención de que yo iba a ser una psiquiatra para mujeres y para maternidad, para sostener la feminidad y la Increíble. maternidad. E hicimos con Rodrigo, o sea, yo salí 3 años después que Rodrigo, e hicimos con Rodrigo el programa de salud mental de la Reina Sofía, lo construimos de cero con otras 2 personas y yo trabajé todo el tiempo hasta que me fui a vivir a Nueva York, porque ese era como mi cuarto hijo, Claro. en todo el apoyo emocional a las maternas y a la unidad de recién nacido y a las situaciones difíciles de la maternidad. Entonces, por eso estudié Oye, psiquiatría y por wow. eso soy una psiquiatra no convencional, porque yo lo que más amo es hacer psicoterapia. Para mí la Sí, psicoterapia es un encuentro con uno. Entonces yo casi no medico, eh, o sea, tengo una formación convencional porque yo sí creo que uno necesita una estructura científica, ¿no? sí, Y como importante. armarse. Ujú. Y después hice como un posgrado en una psicoterapia que se llama transpersonal durante 2 años, Sí, con Claudio Naranjo, que es como todo el tema de atravesar la racionalidad y llegar a ese ser que tú eres a través de todo lo simbólico qué y volver a ti lindo. y como encontrarte Ay, contigo. Eso es lo que yo hago. me encanta, Mm. me fascina. Y sí, los psiquiatras, es que justo sí siento que hay muchos psiquiatras y por eso tenemos la imagen difíciles. A mí me Sí, tocó un psiquiatra muy difícil, pero me tocó otro que amé, Germán Puerta, que era para yo lo niños, amo. Él adolescentes. era profesor mío cuando yo estudiaba medicina Bueno, y pues fue él era lo una belleza. máximo. Sí. Ya no, pues ya no voy allá porque ya no soy una niña. Pero lo amé mucho, pero me tocó otro muy, muy horrible, muy duro porque son duros a veces. En cambio, yo Sí, te conozco y tú me dices, no, yo soy psiquiatra. Y yo, ¿qué? ¿Qué máxima energía la que tienes para ser psiquiatra? Bueno, eso me encanta. Mi Rosy, este podcast va con una pequeña dinámica donde hay muchas cosas que yo creo que puedes contarnos sobre ti y usamos mis guías angelicales para hacerlo. divino. Entonces, quiero que saques 5 de estas. Vamos a conectarnos primero, vas a cerrar los ojos. En ti, Dios, ponemos en tus manos este podcast, que sea luz para iluminar a muchas personas, muchísimas, y te ponemos en tus manos todos los mensajes que quieres que el alma de Rosy traiga a nuestro podcast, que sea algo lleno de ti, algo totalmente protegido por ti. Hacemos el escudo de la verdad de Dios para que se lo entre y entre nada más que la verdad en este momento. Y te lo dejamos en tus manos. Puedes darle el permiso a tus angelitos de que en este momento den todos esos mensajes que son útiles, que son luz para estas personas. Abres los ojos y vas a sacar 5. Las que tú quieras, las pones volteadas acá. Muy bien. Esta primera carta nos habla de este momento. Vamos Ok. a ver qué está pasando. La postergación tiene un mensaje que me fascina. No sé si alcanzan a ver que hay una mujer viendo una ventana que está a color, pero ella está en blanco y negro. Ajá. Acá me llega un mensaje muy lindo. Esta postergación habla de cómo tú misma te lanzaste a dejar de postergar y a tomar decisiones. Para este momento, entonces me llega un mensaje súper lindo y mira, es como olas, mucho el mar. Y el mar era un lugar muy importante para este ángel que tienes. Él nació en el mar. Mm, Es un ángel que tiene como los ojos más chinitos, como muy parecidos a los tuyos.
alguien muy especial para ti, está en el lado derecho, como lo que llamamos un patriarca, un papá, un sostenedor de una familia entera, además del mar, que era importante en su vida, las olas, como me muestra cómo chocan, en cómo se llama un malecón, era un lugar muy especial para él. Y también es un lugar como otro diferente que tiene como más, como una finca, con unas baldosas de piedra. Las paredes y el techo tiene madera y era un lugar especial, tiene algunos cuadros de muchos colores pequeños. ¿Sabes quién es esa persona? Mi papá, porque mi papá nació en Cartagena, ¿no? ¿Sí? Y sí, y mi papá tenía, o sea, físicamente nos parecemos mucho los dos Sí, siempre. los ojos, ¿no? Ay, Sí. y él te hereda ese don de sanador, como si él hubiera sido un sanador, pero te pasó a ti ese poder de sanación. Y me muestra todo esto para decir, ves que cuando confías y saltas al vacío, dejas de postergar tu vida y tienes fe, todo se transforma. Justo antes de empezar el podcast hablaste de esto y me Justo. parece que él está volviendo a traer este mensaje. Increíble. Mm. ¿Qué puedes contarnos Pues de esto? mi papá fue sigue siendo, porque lo siento en mí, una persona que siempre me sostuvo. ¿M? Ujú. Eh, y, y a mí me parecía, a mí me inspiraba, aparte del amor que uno le siente a los papás, pero no es desde allí, sino a mí me producía una infinita ternura desde que yo sentía que esta persona era como, yo le sentía algo más allá de todo lo que él nos contaba o era y demás. O sea, era una persona Sanadora. que sí, que siempre Mm. estaba dispuesto, siempre estaba disponible, siempre estaba como muy abierto a las necesidades de nosotros. Era una columna Sí, en la familia. sí, sí. Y es muy importante como recalcar esto porque mi papá, por ejemplo, fue una persona depresiva. Ok, Él tuvo un par de ideaciones suicidas, un intento de suicidio cuando yo tenía como 12 años. Pero yo siempre digo que eso de él me hizo a mí ser la persona compasiva que yo soy. claro. O sea, como que yo no me quedé, y lo nombro es por eso, porque dicen, oye, su papá, cuando usted tenía 12 años o 11, yo no me acuerdo exactamente cuántos años tenía, pero sé, y fue algo obvio, muy impactante y demás, pero a partir de ese momento hubo algo en mí que floreció, y eso ser compasiva es lo que me ha hecho a mí recorrer el camino de vida de la forma que yo lo he Claro, recorrido, escogiste, algo ¿sí? que era, estaba escrito como en tu alma, Sí, el por qué era sanador. porque siempre, él nunca juzgó a nadie, por ejemplo. Él también estudió medicina, él era médico, pero más allá de la medicina, era como esa capacidad de cuidar al otro que siempre tenía. Él siempre acompañó a todas las personas, todo lo que se necesitara. Todo el mundo lo amaba. O sea, de Lo verdad, querían. era muy impresionante la forma. Yo creo que no había un ser humano que del radar de vínculos de mi papá que dijera algo de mi papá que no fuera bonito, Qué ¿no? lindo. Sí. Y me mostraba ahorita que hablabas, es como si tú tuvieras una cosa de él, que es como lo que veo como un reloj y tiene cuero, cuero como más café clarito, Tengo su billetera. Desde que él se de cuero murió, cargo su también. billetera Sí, y hay ese algo cuero. que él dice como todos tienen algo mío. Sí, yo me quedé con una medalla que él usó siempre hasta el día que se murió y con su billetera. Ay, qué Y yo lindo, cargo la billetera que uso desde hace 5 años, es esa, es la de él. qué lindo. Sí. Porque mira que él, cuando tú llegaste, tú me dijiste, yo estaba en un momento muy duro Ujú, y fue la fe que me diste en tal momento a través de mi papá la que me salvó. ujú, Muchas personas nos ven acá sentadas, nos ponen en un pedestal donde no pasa nada y miren, hasta las psiquiatras, las mejores psiquiatras del mundo, como Rosy, tienen momentos muy difíciles que ujú. superaron. ¿Qué nos puedes contar de ese momento de tu vida? Pues ese fue justo hace 5 años. Yo, por cosas del universo y causalidades de la vida,
terminé en el Consulado de Colombia en Nueva York, y que la gente dirá, pues, ¿qué tiene que ver con eso? Pues yo también pensé que qué tenía que ver conmigo, Sí, pero me fui como cónsul de asistencia a la comunidad y era el sueño de mi vida, porque yo siempre he querido como ayudar a un buen vivir. Y para mí, irme como cónsul a ayudar a la comunidad colombiana a un mejor vivir era como, wow. un sueño, porque además en Nueva Exacto, York, exacto, como sí. que estaba tan entusiasmada que yo ni siquiera pensé en Nueva York como en Nueva York, yo pensé, qué belleza esto, y yo, como les decía a la gente, decía, yo me fui con 6 maletas de sueños, porque eran 6 maletas lo que me llevé, yo me fui con 6 maletas cargadas de sueños A Nueva a una York. nueva vida, que Ujú. para la gente debía de ser. Claro, la gente que de pronto es más convencional o más tradicional dicen, pero ¿cómo una persona a los 50 y pico de años que tiene todo en la ciudad, cómo se va a ir a algo y a dar un salto sin tener ningún tipo de certeza de nada? Pues porque la vida no es de certezas, la vida para mí es de arriesgarse y había un llamado. O sea, ¿tú crees que Ujú. hay una clave en saltar al vacío a veces y confiar en Dios plenamente? Exacto, y en Sin, como lo que tu corazón interno te dice que es Dios mismo también. claro. Y mi corazón me decía, esto es lo que es. Y yo me fui de verdad con mucha ilusión, porque además la persona que me dijo que me fuera es una persona que yo amo profundamente, que era la cónsul general de allá, Ajá. y ella me conoce hace muchos años y me dijo, tú eres la perfecta para esto, yo te necesito acá y demás. Yo le dije, ¿qué va a pasar eso si yo no tengo nada que ver? Yo soy lo más apolítico, yo vivo en otro planeta de eso, yo vivo en otro radar, ¿no? Sí, Pero pasó, y te ¿sí? tocó a ti. Exacto. Y me fui a aprender otro montón de cosas porque me tocó aprender un montón. Y por cosas de la vida que ya no es al lugar, esto era por 4 años, entonces, que Ujú. fue lo primero que pregunté, porque dije, pues, ¿por cuánto tiempo es? Me dijeron, 4 años, y le dije, 4 años seguro, o sea, porque ya en 4 años miraremos qué hacemos, si nos devolvemos, si Mm, hacia dónde nos movemos, qué. Me dijo, sí, 4 años seguro. ujú. Pero como los humanos tenemos mil cosas así que uno no puede controlar, no era nada conmigo, era con la Cancillería y con la canciller, y digamos que estos cónsules tienen como un gremio, ¿no? Un Sí, sindicato, y siempre, siempre, siempre demandaban a la canciller o al canciller de turno cuando hacía contratos para cónsules, para cargos, porque no era para las personas, sino para los cargos que no eran de carrera, ok, ¿sí? ok, ok. Nos llamaban provisionales. Entonces yo era provisional porque yo no soy diplomática, ¿sí? Sí, Ni de sí. carrera diplomática. Entonces, ese año, o sea, todos los años los demandaban. Entonces, a mí me llega la demanda y a mí me da pues un paro, pues, ¿Y a y cuánto tiempo a de que los llegaras? 30 días de haber llegado al consulado. No, y haber dejado ya Todo, a los todo. 30 días. Entonces yo le pregunto a los otros cónsules, a María Isabel y demás, me dicen, mire, esto pasa con todos. Los otros cónsules llevan 3 años demandados Mm, y que eran también provisionales los que estaban allí. Y entonces me dicen, nosotros llevamos 3 años, nos vamos a ir el año entrante y no nos ha pasado nada porque esto dura un montón. Y yo tenía un ruido interno allí muy raro, o sea, yo he sido muy perceptiva siempre y a mí no se sí. me quitaba la alerta y no se me quitaba, y uno no puede hacer nada porque uno hace cuenta que es como el chivo expiatorio de un tema que nada que ver. Y Mm, la consecuencia, digamos que el castigo, si la Cancillería perdía la demanda, era que el cónsul se iba, o sea, uno no podía seguir en su cargo, sin derecho a nada. ok, ok. Entiendo. Y bueno, y me contabas que paralelo a eso pasó algo más fuerte. Exacto, entonces, todo este año fue así, todo el año que estuve en el consulado fue así. Y en octubre ya se perdió la demanda, o sea, me tenía que ir, del Yo no consulado. sabía que esto había pasado. Sí, en octubre me perdí, o sea, se perdió la demanda. Antes de contar lo que estaba pasando, quiero hacer una anotación que fue lo que más me dolió, y es que en julio me llama una persona de la Cancillería de Colombia, que yo no conocía a esa persona, me dice eso, me dice, mire, yo no la conozco a usted, pero conozco su trabajo y conozco lo que me han dicho de usted. Yo le prometo que la vamos a volver a nombrar, no se preocupe por nada. Espéreme a octubre. Era una persona de mucho poder en la Cancillería.
Y eso pasaba. Bueno, el caso es que en octubre él, nunca más supe de él, aún al hoy. Eso fue lo que más me dolió porque yo creo en la palabra, Sí. ¿sí? Llámeme a decir que no pudo hacer nada, pero hasta hoy sigue desaparecido. Y eso para mí fue, y como todo llega junto, yo estaba en los últimos días del consulado y habíamos decidido con mi esposo que nos quedábamos. Mi esposo es americano y colombiano. Entonces, y nosotros nos habíamos casado muy románticamente, recién llegamos en el City Hall y demás, porque es chévere, porque bonito, porque nosotros aquí no vivíamos juntos, nosotros empezamos a vivir juntos allá. Y él me podía pedir, yo tenía derecho a la residencia, pero eso se necesita todo un proceso. Claro. Entonces decidimos quedarnos y darnos el lapo porque él me dice, ¿qué hacemos? Le dije, mira, yo siempre he guerreado para que todo el mundo logre lo que quieren. Y a mí eso me gusta mucho. Sí. Yo, si yo me regreso ahorita, me vuelvo con el rabo entre las piernas y no me voy a perdonar a mí misma haberme guerreado, quedarme en un lugar que amamos profundamente. Porque ahí en ese momento, después de un Sí. año de vivir en Nueva York, yo vivo enamorada de Nueva York. Te Yo la encanta. amo. Es una ciudad tan, que da tanto, que le aporta no tanto. Bueno, el caso es que mi hijo me llama y yo, para poder quedarme, yo tenía que entrar en un proceso en que yo era una NN, porque no tenía visa Sí. pero estaba regular en Nueva York y en Estados Unidos, pero yo no podía salir del país porque no tenía visa. Porque Claro. cuando uno mete papeles de residencia, Se tienen que quedar. se tiene uno que quedar allí. Mm. Todavía no los había metido. Eran mis últimos días en el consulado. Y en el consulado también tienen que avisarle al gobierno de Estados Unidos que uno ya no está en el consulado. Ah, ok. Y me llama mi hijo y me dice que mi papá está en la clínica. Y es más, cuando yo me fui a Nueva York, lo único que yo sentí es que mi papá no se me vaya a morir, Claro. que mi papá no se vaya a morir mientras que yo esté allá Y no y que podías yo no pueda moverte. venir. Yo vine 3 días porque era en la única ventana que yo tenía. Ujú. Y eh, yo vine y me fui tú a las 2 de la tarde un día de octubre y mi papá se murió a las 2 de la mañana ese De día ese día que te fuiste. y yo no pude regresar porque ya no tenía Ay, ventana. duro. Y además, pero tuviste el privilegio de despedirte. Tal vez él te estaba esperando también. Eso Sí, pasa mucho, mm, que esperan a ir antes de irse, ver a todos los que necesitan ver, se despiden y se pueden ir. sí, yo le dije que yo me tenía que ir ese día, que todo y me dice, esas fueron sus últimas palabras. Después de eso no volvió a hablar más porque se murió pues a las 8 Sí. horas y me dijo, uno tiene que hacer su vida. Yo le dije, pa, ¿te acuerdas que me tengo que ir a Nueva York, que vivo allá? Estoy en una situación muy compleja, no me puedo quedar más días, pero aquí estoy contigo, no sé qué. Y él me dijo, uno tiene que hacer su vida. Es Ay, como si me hubiera mira. dado la bendición para Y, que me fuera. y no postergarla, sino vivir, no vivir en blanco y negro, sino vivir a color, a full color. Sí, pero me costó mucho trabajo porque Sí. después entré en ese proceso de que no teníamos trabajo, ninguno de los dos, ni mi esposo ni yo, porque mi esposo en ese momento no había conseguido todavía trabajo, Viviendo en Nueva York viviendo también. en Nueva York, haciendo el duelo de mi papá de lejos, Mm. con una cuota de culpa que también me daba de no haber estado con él cuando él estuvo conmigo siempre, ¿sí? Sí. Siempre, porque qué ser tan incondicional que yo tuve en la vida de mi papá y Mm. no haber estado con él de la manera que yo hubiera querido. Uf, o sea, yo soy una persona que yo tengo mucha energía y mucha vibra. Mm. Yo sentía que yo estaba plana, plana, plana. Yo no hablaba y yo hablo hasta por los codos. Y yo duré 5 días en que no emitía palabra. ¿M? Nada Claro. Ay, del mira, sí, impacto que sí, tenía. sí me acuerdo de esa época tuya Ahí te busqué a ti. en donde hablamos y me contabas antes de comenzar el podcast que yo te había dicho que tu papá te decía que tuvieras fe, que le iba a Sí, abrir todas las puertas. Hoy tu vida es otra realidad, sí, ¿no? sí, sí. Tú me dijiste, yo te busqué y tú me mandaste después un audio como de 1 hora larga diciéndome todo. Sí. Y ese audio yo lo estaba escuchando caminando y luego empezó, creo que a llover, entonces me metí en un bus y tú en un momento me dijiste que tu papá te dice que él está moviendo todas las fichas del cielo para que tú logres
quedarte y estar allá y hacer lo que tú deseas. Y feliz. Y yo lloré esta vida, la otra y la de más allá, porque me conmovió tanto eso que tú me dijiste, porque yo sentí a través de ti a mi papá. Ay, no, y es él dándote como esa luz en ese momento tan difícil, ¿no? Y diciéndote, no postergues más tu vida, a vivirla al máximo. Qué Ujú. lindo, mi Rosy. Sí, mi papá se murió el mismo día y a la misma hora que su papá, Qué años antes. impresión, ¿no? Y su papá se murió cuando él tenía 14 años. Y él se murió el mismo día y a la misma hora. Alucinante, ¿no? Sí, Mm, increíble. Esas cosas pasan, mm, sobre todo cuando el clan familiar tiene como vidas muy gemelas y similares, de lo que llamamos las almas gemelas. Suele pasar. wow. Ahora está. Lo que hay internamente, energéticamente, en esta posición de la pereza es como, no es un sentido de lo que conocemos como pereza, sino lo que te dicen es, cuéntanos qué te llevó a tomar acción en tu vida, porque esto fue una gran lección en tu vida, decir, bueno, ya nos contaste, o sea, es arriesgarse, saltar al vacío, pero el decir, voy a dejar la falta de movimiento y voy a empezar a moverme. Ujú, Oye, y no solo, esto es una lección que has tenido internamente toda tu vida, el voy a comenzar un trabajo interior de movimiento, voy a escoger que la psicología, la psiquiatría no se quede en lo que es, sino que la ujú. voy a moverme de país, voy a mover mi vida. ¿Cómo ha sido ese movimiento? Sí, yo siempre, nunca me he quedado quieta. Nunca, No, nunca me he quedado quieta. O sea, es como el típico que dicen que va contracorriente, sí, pero yo no siento que sea contracorriente, sino que yo nunca he tragado entero nada. Me sí, parece que uno siempre tiene que cuestionar las normas para poder ser más adaptativo y una mejor persona, porque si tú te ajá. sometes a rajatabla a todo, te abandonas a ti. ¿M? Entonces siempre he sido una rebelde a la hora de decidir la vida. Digamos que sí, Qué lindo. exacto, exacto. O sea, como que eh, 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 mi esposo se llama Juan Manuel, dice que yo soy una loca sensata. Y me parece que es la mejor descripción. O sea, yo siempre he sido una persona que cuestiono todo. Y quedarte, sí, y quedarte así, jamás yo te he visto, o No, sea, no, no y puedo, lo es que no puedo. cuestionas todo, Lo cuestiono entonces, todo, como que siempre estoy buscando algo más, algo interesante, algo mm, mejor. Y eso para mí ha sido como una de mis grandes recursos porque ahí es donde yo muevo a las personas cuando van a los espacios terapéuticos, como claro. encuéntrate, o sea, Y entonces las preguntas se convierten en una herramienta sanadora y exacto. no en una tortura. Exacto, hay que aprender cómo hacerse las preguntas, no es de la crítica. Por ejemplo, yo no soy una persona que me critico ni critico a nadie, Sí, no, ni que tengo prejuicios conmigo ni con nadie. Y todo eso me ha permitido expandirme, pues porque yo me hago muchas preguntas siempre. claro. ¿M? Yo soy partidaria de que uno ve más a larga distancia cuando ve lo bueno de la persona. Cuando ves lo malo es como si tú mismo te pones un muro, ¡pum! Ya no hay nada más que ver. Entonces, la crítica, o sea, es no solo con la gente, con nosotros y con las otras personas, es mucho mejor a largo alcance con lo bueno. Entonces, Exacto, eso es liberarse, ¿no? Si yo de una te conozco y pensé algo malo de ti, ya mi mente se limitó. exacto, la condena, Sí, ¿sí? Y pones un muro y no miras lo que hay, la inmensidad que cada ser claro. humano Y tiene, si te eso. preguntas, uy, pero Rosy estudió psiquiatría, o sea, eso es interesantísimo. Y además, qué valiente haber estudiado esto. Entonces empiezas a saltar de pregunta en pregunta y empiezas a ver un paisaje de la gente, de las situaciones, porque ese es el movimiento, ¿no? Aprender a Exacto, preguntarnos desde el lugar positivo. La gente cuando tiene una mala situación, inmediatamente pone ese muro y la limita a la situación. Por ejemplo, de tú te terminó el novio. Inmediatamente soy lo peor, no me valoran, no me merezco a nadie, nadie me quiere, no me eligen, ya limitaste toda la situación, ya no vas a sacar nada bueno de ahí. En cambio dices, wow, me terminó. Un momento increíble para volver a mí, para gozarme, entonces empiezas a indagar más. Muy bien, me encanta eso. exacto. Y darle, por ejemplo, con las situaciones difíciles. El dolor es la única emoción que te hace a ti volver a ti, para que tú te Mm, puedas observar, reparar, reflexionar, sanar.
pero como uno le asigna el dolor a la afuera y se queda, digamos, en la tragedia Claro. o en la tensión o en esta crítica que tú dices, porque la crítica no es solamente decir, ay, esta persona es terrible y ya. No, la crítica es también decir, yo no puedo con esto. Ahí te estás criticando tú porque te estás minimizando. Claro, o ¿Mm? soy culpable de esto, o Exacto, exacto, total, y pones los muros exactamente. que te dan esta energía de no movimiento. Exactamente, y si uno se estanca, o sea, si somos seres en movimiento, o sea, nuestra energía sublime, poderosa del universo es movimiento, siempre está en movimiento, Sí, eso ¿cierto? me hace ¿Mm? acordarme que una vez que tembló muy fuerte acá en Bogotá hace como 3 meses, no mucho, y la gente, Dani, qué horrible, Ujú. tembló, y yo decía, tembló, pero pues en la medicina china yo aprendí que lo que está quieto está muerto. Exacto, Ujú. Entonces la exacto, tierra si no se mueve, pues está muerta. exacto, Y lo mismo pasa con nosotros. La exacto. quietud nos mata, no solo mentalmente, sino física, emocionalmente. Hay que sentir para estar vivos, ¿no? Claro, es como nosotros como somos seres que venimos en estado de pureza y esa pureza es movimiento. Total. Por eso es que los niños son tan curiosos, por eso tienen Y por asombro, eso ¿no? tienen esa Y energía. por eso tienen esa energía, exacto. Fíjate que un niño siempre, cuando uno tiene que rescatar ese ser esencial que uno es, que siempre está en movimiento. Sabes que el otro día que me operaron, yo decía como, bueno, salí a recuperación y veía, yo era la que mejor estaba, la verdad. Yo salí feliz. No sé si me decía mi médico, es que hay uno, la anestesia da como una sensación Como de, de euforia. yo me sentía dichosa en Ujú. esa, salí, yo saludaba a todo el mundo, le decía, me siento genial, solo me duele mucho, deme algo para el dolor, pero mi emoción está genial. Pero yo veía a todo el mundo y los tenían como, y me decían, quieta, no te muevas, no te muevas, no te muevas en las clínicas. Es como, yo decía, lo que tenemos que hacer con toda esta gente que está en una recuperación es moverlos, que Claro. vean verde. Me encantaría hacer algún día una clínica tan diferente sin esa luz horrible blanca, Uy, sino sí, con matas, con sí. perritos, Mm. con animales llena Con de... ventanales divinos, Sí, sí. que tu recuperación pueda ser en una hamaca, en la naturaleza. Bueno, Muy eso hermoso, sería mejor. Por hermoso. eso las clínicas siento que es como que enferman más. Uno Sí, deprimen, deprimen, quietos, uno sí. y amarrado con esa cosa de la vena. Ay, no, 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 no. Mm. Pero bueno, muy lindo ese movimiento. Saca esta. Mira, entonces este es el movimiento externo. Hacia adentro vemos cómo la enseñanza de tu vida ha sido el movimiento es mi llave hacia el exterior, que es la creatividad. La creatividad, a mí, a la gente le fascinan los dones así como clarividencia, eso, pero oigan, el don más poderoso es el don de la creatividad. Y mira que la creatividad no es crear algo a partir de la nada, es a partir de lo que ya Ujú. existe, transformarlo Mm. a mi esencia. ¿Qué Exacto, hiciste tú? La psiquiatría ya exacto. existe, es Sí. así. Yo la voy a transformar a mi esencia. Mm. Hoy tu creatividad tiene un proyecto, una propuesta nueva de sanación con la psiquiatría, ¿no? Sí. Se llama Tu alma en calma. Ujú. ¿Cómo te va con eso? Uy, ese ha sido también como una de mis grandes creaciones, Claro. porque la empecé en el momento en que tuve la situación desafiante de mi vida. La situación más desafiante de mi vida fue esta que pasó hace cinco No me años. digas, ahí Ajá, tú no habías comenzado, ahí nos no. conocíamos por mi floristería y Ajá, por ser ajá, tú, ajá, no no por tenía lo que tú nada. hacías. No. Ay, y además llega la pandemia, que fue Ajá, un fue éxito. un año antes de la Mm. pandemia. Yo siempre digo que yo tuve mi PPP, o sea, mi propia pandemia personal, un año antes de la pandemia. Claro, Y un año antes de la pandemia, yo construí Tu Alma en Calma. O sea, los primeros meses, o las primeras semanas, porque también yo siempre he creído y lo he sentido así, que las personas que uno ha amado van a estar con uno siempre, sí, están en su ADN emocional y en su ser, y que además uno las tiene que honrar. Y si a uno le dieron tanto cuidado, tanto amor, tanta alegría, tanto bienestar, lo sí, mínimo es que uno las honre volviendo otra vez a ese ser que es uno, que esas personas que uno amó le ayudaron a uno. Y para mí las personas más significativas en mi vida han sido mi papá y mi abuela materna. Y ellos son ay, mis seres estelares por allá adentro. Yo he vivido en mi abuela
y mi abuela en mí toda mi vida. Mi abuela se murió cuando yo tenía 26 años, Ay, pero mi no, abuela qué está en mí, mis lindo. hijos conocen a mi abuela a través de mí, mi marido conoció a mi Es abuela a como través si de ella mí. tuvieras una Sí, esencia de ella sí. fuerte. Es que sí, total. O sea, mi marido hay veces cuando yo pongo una cara específica de mucho gozo de algo, me dice, tienes la cara que te producía el vínculo con tu abuela. Entonces él me dice, tienes la cara de tu abuela, pero ya sabemos que es la cara de Qué placer y de lindo. gozo y de tranquilidad. Entonces, ¿a qué va mi historia? Y una, perdóname, Ajá, Cari. Y Rosy, me llega mucho la palabra como meme, meme, como Mercedes, meme. así se llama mi abuela y mi mamá. Ay, no, Mercedes se llama mi abuela qué y yo le lindo. decía Mima, Ella te está qué cuidando. linda. ¿Y le decías meme? Le decía Mima, Ah, ujú, Mima. meme, sí, yo, ay, no, qué lindo. Ella Yo está siempre la he contigo. sentido en Mira que sí mí. es un ángel tuyo. No, no, a mí, no, mira, me ericé otra vez porque, no, mi abuela es mi todo. Eso Ha sido veo. mi nicho, mi sostén, ha sido mi, no, voy a llorar aquí porque de verdad, mi abuela ha sido Sí. Qué mi todo en la increíble. Y vida. sabes que estás haciendo lo más poderoso que yo en mi trabajo espiritual, pues bueno, hay muchas herramientas, pero a mí lo que más me sanó y me tocó fue sanar a mi bisabuela, la mamá de mi abuela materna. Yo no la conocí, supe que tuvo una vida muy difícil, muy dura, y cuando yo me conecté con ella, es como si algo en mí hubiera cambiado todo, todo. O sea, ese día dejé de ver la vida como la veía y la amé como, no sé, como amo a África, así de cercana. Y yo decía, Dios mío, o sea, una de las herramientas más fuertes es honrar, mirar arriba a los ancestros, atrás, Mm, a la historia y decir, wow, no importa lo bueno, no importa lo malo, no importa nada, importa eso. Y eso es tu don, esa sí, fuerza sí, de no, los ancestros. yo he honrado mucho a mis ancestros, mi papá honraba mucho a sus ancestros y yo creo que mi papá a mis hermanos y a mí nos dio Les eso, inculcó. ¿sabes? Sí, Mm, y por ejemplo, mi hijo Pablo, bueno, yo tengo tres hijos, tú sabes, pero mi hijo Pablo es una cosa, es como si fuera un alma antigua y él siempre ha sido muy ávido por saber cómo era nuestra familia, que venía. Y mi papá siempre decía eso, que uno tenía que honrar a sus exacto. ancestros y vivía muy orgulloso de eso. Y eso te Ujú. bendice, porque Sí. mira que hoy en día creo que está un poco confundido este tema donde heredaste la infertilidad de tu Ay, bisabuela y sí, las cierto. infidelidades y Ujú. que te abandonen. Yo sé que eso pasa, pero nunca he visto eso, sino he visto todos los regalos y las bendiciones que me han dado mis ancestros, todo eso bueno que les pasó, me lo regalaron a mí. Y mi vida se convirtió en una serie de eventos muy afortunados gracias a eso. Yo siempre pienso que uno tiene mayores capacidades gracias a las capacidades de los ancestros. Entonces, o sea, todo esto que tú nombras, que también existe, no es Mm. por los ancestros. Bueno, claro, Pues hay hay información, modelos pero relacionales, sí, etcétera, etcétera, sí, pero que sí, aquí yo siempre lo hablo y digo que uno tiene cuando uno es un adulto emocional la capacidad de elegir, ¿sí? total. Y la capacidad desde ese elegir de relatar tu vida desde otro lugar y de mirar también qué hiciste tú y qué te dieron realmente las personas que Claro. estuvieron allí. Entonces, yo honro mucho a mis ancestros porque gracias a ellos y a sus capacidades y a su tesón y a lo que ellos hicieron para ellos mismos, yo puedo tener lo que yo tengo hoy conmigo Y misma, la fuerza que ¿sí? ellos tuvieron, Exacto, la ujú, toma de decisiones, exacto, para mí exacto. eso es muy fuerte. Exacto, Y, no lo y, relacional, o sea, porque es que lo relacional le corresponde a cada persona, ¿sí? ay, sí, A mí me corresponde como yo me he relacionado con mi exmarido o con las sí, otras parejas, a mí me corresponde eso. claro. Pero a mis hijos les he legado la constancia, la O sea, se perseverancia, hereda la lo bueno. fuerza, porque se las he mostrado, ¿me O sea, entiendes? tú sabes y eres consciente que lo Ajá. bueno se hereda Claro, en porque no son mayor medida. claro, porque no son comportamientos, es como tu Ok, esencia, ¿sí? claro. Ujú, Ay, qué lindo, mi ujú, Rosy. Abre esta. ujú. Ay, pero no te terminé de contar lo de tu alma en calma. Ahora lo Ah, sí, contamos. sí, Sí. sí. La fuente. ¿Sabes? Esta posición es la de lo que tenías que aprender. La fuente es Dios. Lo que le falta esa gotica mágica a todo esto de tu alma en calma. ¿Cómo mezclas a Dios en esto? O a la espiritualidad, a la conexión con el ser espiritual. Pues creo que eso es lo que me diferencia de los otros Yo creo. psiquiatras.
Sí. justo, o sea, justo este fin de semana estuvimos en un retiro que me invitaron de guía, ¿no? Sí. O Y sea, tú eras guía. con Ok. otras 3 personas, sí, exacto. Y, y todas y varias personas que han estado en mis espacios terapéuticos me dicen, lo que a ti te diferencia es la espiritualidad. Y hace poquito, está alucinante esto, porque fíjate que hace poco que estaba, ay, ¿sabes dónde? Ya sé, ¿te acuerdas en donde estuviste conmigo en este grupo de lectura Ajá. la semana pasada? Sí. Estaba una psiquiatra. Y cuando tú te saliste, yo me quedé otro rato con Ah, sí, ella, sí. me preguntó que cómo yo hacía para mezclar lo espiritual en lo científico. Y yo ahí hice un clic inmenso y le dije, ¿sabes qué? Acá voy a ponerte en palabras algo que yo siempre he sentido y es que yo lo hago al revés. Yo lo científico lo utilizo para lo espiritual. Entonces a mí no me Claro. costó ningún trabajo porque ella me dice, es que a nosotros nos enseñan cosas científicas, de evidencia científica. Entonces, ¿cómo haces? Le dije, es que yo nunca lo veo desde allí, yo lo vi al revés. Yo utilicé esto, lo científico, para poder darle un relato algún otro tipo de explicación a algo espiritual y poder como expandir más la forma como yo lo explico, pero para Claro. mí es espiritual. Y veo el puente, lo veo en este sentido. Puede suceder químicamente en el cerebro una reducción de algunas cosas, un aumento. O sea, sí pasa, digamos, con la depresión, yo veo muy como trancón de sangre en el cerebro, pero es gracias a ese trancón de sangre me encuentro con mi ser. Entonces, Exacto. es Ujú. el más el que el por qué está pasando. Yo creo que tu mezcla de con Dios es el para qué El está para qué. pasando. Esa es siempre uso, siempre, sin excepción, Mm, el para qué es, digamos, mi herramienta, mi recurso. Entonces, claro, cuando dices que por qué, no, vamos, ¿para qué es diferente? O sea, ¿para qué para ti? ¿Para qué está sucediendo esto para ti? ¿Sí? Y claro, desde allí le doy un sentido que me parece mucho más profundo a todas las emociones humanas, incluyendo la ansiedad, la depresión. Por ejemplo, la ansiedad para mí es un grito de auxilio de tu mundo interno, de claro. que por el lugar que vas como caballo desbocado y y estás drenando toda tu energía divina. La depresión Sí, es un descanso que te está diciendo, te también por donde vas, o sea, la forma como tú te lees a ti, no, no está al lugar con el ser esencial que tú eres. Entonces te claro, tiene que guardar, como hibernar, para que te encuentres, porque la depresión es como una claro, hibernación, te quita como toda la energía de qué, de interacción con el afuera, ¿o no? ¿Para qué? total. Para que llegues a ti. Y ¿M? creo que hace parte de todo el mundo, así digan que no, a todos nos puede dar un poco de depresión o Obvio, ansiedad porque obvio. son necesarios, Ujú. como de la misma forma existe la noche y el día, son ciclos, ¿no? Lo De que pasa es que le tienes noche, que dar un sí, sentido, uno siempre le tiene que claro. dar un sentido. Sí, es como Así. las estaciones, ¿no? Uno siempre está como Exacto. estacionando en algún lugar, en la primavera, en el invierno o en el otoño, y Ujú. eso es sano. Exacto, Listo. exacto. Abre esta, mira, sí. Mira el resultado. Yo no sé si tú te diste cuenta cuando antes de grabar, Rosy se quitó la chaqueta Sí, y tumbó esta carta y yo la recogí. Yo no sé si me no. viste cogiéndola Te vi recogiendo y yo una dije, carta, pero ay, no vi que yo la había tumbado. No. sí, la tumbaste y me pareció lindo. Yo, ay, este podcast va a ser toda una aventura. Y esta aventura es ese niño muy inocente, es un niño inocente que entra a un bosque muy mágico y no tiene miedo, solo tiene el poder de dejarse sorprender. Este resultado de la aventura es ver cómo tu alma, después de toda tu historia, se encontró con su verdad, con su magia, con voy a vivir esta vida, pero la voy a vivir feliz y la voy a gozar como si fuera una niña chiquita, pero ya no voy a tener miedo porque todo lo que yo vea es como el país de las maravillas. ¿Cómo ves esto? Impresionante. No, estoy alucinada, porque además para mí tiene como Uf, todo un sentido es y total, está alineado, una armonía, por decirlo así. está en orden. Está en orden, está Sí, en orden. Sí, una conexión, lo uno está conectado con el otro, un relato para mí muy poderoso. Y sí, exactamente así es como me siento, y sobre todo este año. claro, y acá Ujú, entra tu proyecto, ahora sí, ujú. termínanos de contar de esta aventura, ¿no?
Sí, porque yo siempre creo que las cosas más poderosas salen de los momentos más dolorosos, porque ahí es donde uno se encuentra. Y Sí. entonces ese año me dediqué nuevamente a hacer terapia virtual, pero antes de la pandemia. Este no era el año de la Ok, pandemia. ok, ok. Y presencial en Nueva York, pero yo no tenía consultorio. Entonces dije, pues nada, lo hago en los parques, en los cafés, y aún al hoy lo hago en los parques, en los ¿No te cafés. parece mejor? Sí, delicioso, divino, ha sido todo una expansión, es romper un hechizo. Creamos Es lo que unos, decíamos de las clínicas. exacto, creamos unos espacios mágicos entre la persona que viene a terapia y yo, súper divinos, porque entonces la que llega más temprano, oye, ya llegué, te pido algo, o la otra lo pide el otro día, o si es a la hora del almuerzo, entonces vamos a tal lado y comemos pizzita mientras, o cosas Mm. así, es Ay, pizza de divino. Nueva York. Ujú, Ay, es no, deli. divino, además pues conozco un montón de cafecitos súper bonitos y demás, y cuando el clima lo permite, que es la mayoría del año, lo hacemos en los parques y llevamos entonces la mantita y hacemos un Yo mini siempre te picnic. veo en el Sí, Central Park, sí, en Central feliz, Park, en gozando Bryant tu Park, vida. Y yo digo, sí. ¿qué estoy haciendo aquí? Sí, Pero deli, sí. deli. Y en ese momento, cuando estaba en este tiempo, también tenía un amigo, que es un ser sideral, que se llama Gustavo, que es muy creativo, o sea, él se denomina catalizador de ideas, imagínate. Lo máximo, me Sí, y él me encanta. acompañó tanto en ese tiempo y él me ayudó a hacer mi proyecto, o sea, a construir las ideas de mi proyecto. Y nos sentábamos tardes a conversar, a escribir, a hacer como los relatos de lo que yo quería como terapeuta, como psicoterapeuta del alma, ¿sí? Y en un Del alma. momento, sí, en un momento me llegó, claro, yo me sentía en calma, entonces dije, yo siempre llevo el alma a la calma, entonces es tu Tu alma alma en en calma, calma. tu Ay. alma en calma. Y es una Ujú, aventura es una aventura. total. Y ahí Porque, voy. Ujú. mira, esta carta es más fuerte porque también dice, Eres una revolucionaria de la medicina también, ¿no? Te diste cuenta de algo que yo sé que el mundo se va a dar cuenta muy pronto y es que no podemos ver el corazón con el cardiólogo, ver con el gastroenterólogo los problemas. Segmentarnos, No exacto. se Hay que puede ni va a integrar. funcionar No, porque somos uno solo. uno solo y créanme, los problemas del corazón no vienen por el corazón. No. Y muchas cosas que están tan unidas que esa forma de integrarlo todo es la que trae las respuestas reales. Y el espíritu no se puede olvidar en el camino, el alma. El alma es donde yo digo que es como después del arco iris está el tesoro, que tiene todo el tesoro. Ahí están las respuestas. El tesoro es tu alma. Exacto. Y eso es lo que hiciste con todo tu proyecto. Eres fantástica. Eres Mm. vibrante, eres poderosa, eres linda, eres amorosa. Yo te veo y digo, Rosy es esa persona con la que uno puede ser tan uno puede estar tan tranqui, uno podría dormirse y estar en paz. Y siento que la gente te conozca va a hacer que muy seguramente puedas iluminarlos de alguna manera. Hay una última pregunta que quiero hacerte. ¿Crees en Dios? Sí, sí. No, no creo en la religión, ¿ok? Sí, Porque la religión está atravesada por los hombres y la han usado para cosas que no son justas, totalmente de acuerdo. pero creo en Dios como un ser supremo que tú una vez hace mucho tiempo también me dijiste, Dios siempre dice sí. Y para mí ese es mi mantra. Dios siempre dice sí. Y para mí es ese el Dios. Ujú. Totalmente, porque uno dice, Dios, es de un video que amo, amo. Dios, es que no tengo plata. Y Dios te dice, sí, no tienes plata. Dios, es que no hay forma en que yo salga de esta situación. Pues si eso crees, sí. En Exacto. cambio, si tú le dices, gracias Dios porque soy multimillonaria, Él también te va a decir, sí, Sí, sí exacto. eres. Y empieza a moverse todo para que eso pase. Entonces, Dios siempre dice, sí. Ujú. Es verdad. Bueno, hay una última dinámica, mi Rosy, y es nosotros, yo no sé si tú tengas el libro de 100 días de terapia con ángeles. No, Te porque lo voy a no. dar. Es divino, pero entonces yo hice este libro para cuando uno está como a veces en la casa, está sintiéndose regular y uno abre al azar
y te sale el día del Arcángel Miguel o el día 555. Bueno, es muy espiritual Divino. y hacen su ejercicio y son 100 días de hacer Ujú, ejercicios, el ujú. día que lo necesites. Entonces, quiero que tú, de los comentarios de este video, vas a escoger uno y de tu parte le vamos a mandar un libro a esa persona. Qué bello, de una, claro que sí. ¿Listo? Entonces tú me dices, no, Dani, ya leí todos, este me gustó, esta persona quiero que se lo envíes de mi parte y nosotros nos hacemos cargo. Ay, qué hermosa que eres, qué generosa, qué No, linda. me encanta porque de hecho este podcast, yo dije como, ay no, qué pereza promocionar mi libro en Instagram normal. No, hagamos algo divertido, que la gente también se divierta con estos podcasts y así ha sido y me ha encantado. De hecho, ha funcionado muy Divino, bien. Me gusta. divino, Te divino. quiero mucho, mi Rosy. También te quiero Gracias por mucho, venir mi aquí. Dani. Gracias por Gracias a dar tu ti. luz. ¿Y cómo es tu Instagram? Tu alma en calma. Acá Ujú. se los vamos a dejar en la pantalla. Gracias por venir y gracias a ustedes por ver. Comenten, comenten que vas a leer todo, ¿cierto? Sí, todos, Te todos comprometes. prometidísimo. Va a leer. ¿Qué te gusta en los comentarios? ¿Qué me gustan? Sí. ¿Qué me gusta? Ay, no, me encanta que pongan las cosas desde lo que su corazón les dicta. O sea, tú vas a ver, esta persona habló con el corazón. Sí, Listo, ya saben, comenten, suscríbanse, pónganle like y nos vemos en un próximo podcast. Gracias, Rosy, por venir. gracias a ti, mi Dani hermosa. Chao, chao. Chao.